de la viuda de Sarepta, que está en el primer libro de Reyes 17. Dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo, ¿a quién? Al profeta Elías, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer, ¿cómo era? Viuda, que te sustente. Entonces él se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, para que beba. Y yendo ella para traérsela, él volvió a llamar y dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente, presten atención acá, un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Tenía mucha esperanza la mujer, ¿verdad? Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme primero a mí de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa por muchos días. Último versículo. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. ¿Amén? Amén. ¿Están ahí o se durmieron? Bueno, es una historia muy linda, muy interesante, pero que desafía nuestra fe. Porque qué tremendo que la orden que le da Dios a Elías es de ir a vivir, a morar un tiempo en ese lugar, en Sarepta. Ahora, este problema que había, ¿saben cuál era el problema? Había una sequía tremenda en toda la tierra. No llovía. Nos dice la palabra que por 3 años y medio no llovió. Y bueno, ahora en este tiempo, tal vez nosotros nos molesta la lluvia, ¿no? Porque la mayoría de nosotros no trabajamos en cultivos o cosas así, ¿verdad? Entonces, lo vemos como algo innecesario. Pero en realidad, la lluvia es vida porque va a alimentar a las plantas, va a traer crecimiento y bueno, con las plantas también se alimentan los animales, que es la carne que comemos nosotros, ¿o no? Es toda una cadena. En esos tiempos se veía como más imprescindible porque la gente vivía de lo que cultivaba, ¿no? Nosotros ahora en este tiempo moderno los trabajos son diferentes, ¿no? Hay gente que puede trabajar solamente con computadoras. Entonces no tiene nada que ver con sembrar, con plantar, con la tierra, no tiene nada que ver. Pero en realidad, así podemos ver la importancia de la lluvia, del agua, que es vida. Entonces, ¿quién había provocado esa situación? ¿Quién provocó esa situación? Dios mismo. Dios envió una sequía durante 3 años y medio. Bueno, lo declaró a través del profeta Elías, ¿no? Que hasta que él no diera la orden no volvería a llover. Pero
Hay situaciones en las que nosotros nos metemos, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero hay situaciones que no son nuestra decisión, ¿sí? Que terminamos metidos en un aprieto, pero no fue culpa nuestra. No fue por nuestras decisiones. Entonces, pasando sequía, una situación extrema, hambruna, y note que lo manda a pedirle alimento a una viuda, que las viudas eran mujeres que obviamente no tenían marido. Entonces, como culturalmente el que trabajaba era el esposo y la esposa cuidaba de los hijos en la casa, preparaba el alimento, todo, y todo era manual, todo había que fabricarlo, todo era procesos largos, ¿sí? Pero ¿por qué el hombre trabajaba? Porque el hombre tiene más fuerza y todos los trabajos eran de fuerza en el campo, ¿o no? Por eso se vivía de esa manera. Entonces, una mujer viuda, ¿qué pasaba? No tenía esposo. Si no tenía esposo, no tenía sustento. Y encima tenía un hijo que alimentar. Era la situación muy complicada. Pero me encanta lo que le habla el Señor, que le dice, andá, posá en ese lugar, y allá, en ese lugar, yo le di la orden a esa mujer, que te sustente. Ahora, ¿de qué sustento me vas a hablar? Si hay hambre en toda la tierra, no hay agua, no hay alimento, y encima soy viuda, ¿querés que te dé algo yo? Vos me tenés que dar a mí algo. Hombre de Dios, ¿no? Pero lo precioso es que cuando Dios habla a nuestro corazón, nos lleva a hacer esas locuras. Nos invita a hacer locuras. Y es Dios. Y como escuchamos a hermanos el domingo pasado, cómo Dios le habló específicamente a su corazón, lo que ellos necesitaban. Y es lo que hizo Dios. Puso en el corazón de esta mujer viuda, con toda la necesidad que tenía, que sustentara al profeta, a Elías. Ahora, es un momento medio incómodo, ¿no? Porque, bueno, él llega y encuentra a la mujer en la puerta de la ciudad y le pide agua. Y ella enseguida accedió y fue a buscar agua. Entonces, el profeta seguramente diría, entonces era ella, aprovecho y le pido. Bueno, entonces, ya cuando iba a buscar, también te pido que me des pan, que me des de comer algo, un bocado de pan, dice. Así que el profeta también venía con hambre. Venía con hambre. Y ahí se encuentra con la realidad. No tengo pan cocido. No tengo nada. Tengo solamente un puñado de harina en la tinaja y un poquito de aceite en la vasija. Es muy poquito lo que tengo. Ahora, Dios había preparado esta conexión divina que encajaba todo a la perfección. Pero algo tenía que detonar o desatar la bendición. ¿Sabe qué fue? La obediencia de la mujer. Porque le dice, esta es mi realidad. Solamente tengo un poquito de harina y un poquito de aceite. Y escuchá su visión del futuro, su expectativa de vida. Vamos a cocinar esto, lo comemos. Yo y mi hijo, o sea, estaba claro el orden. Voy a comer yo, va a comer mi hijo. No estás en los cálculos. Vamos a comer y nos vamos a dejar morir. Esa era la última cena. Pero era un puñado de harina. Era, no sé, acá como tenemos los pancitos, un buki, ¿no? Un pequeño pan, una pequeña tortita. Entonces le dice, sí, está bien. Eso que vas a hacer, hacelo. Pero dame de comer a mí primero, le dice. Y ella lo hizo de esta manera. Entonces, él le dice que no tenga temor, porque Dios había dado la orden, que si ella lo sostenía, no iba a faltar en su casa el harina y el aceite. Y así pasó.
Esta mujer se atrevió, le creyó a Dios, ¿sí? Pero notemos que el que le habló primero a la mujer fue Dios. Preparó su corazón. No fue el profeta, le dijo, no, la convenció, dame que... No, es Dios el que prepara y alinea los caminos, las conexiones divinas. Entonces, ella obedeció, dio, encima exquisito, le dijo, quiero que me hagas la torta de pan, que la cocines en ceniza, le dio hasta la receta al hombre. Hacémela de esta manera. Ella lo hizo, se lo entregó y dice que comió él y comió ella y toda su casa por muchos días, que nunca faltó. Nunca faltó. Y hay momentos que no son de abundancia en nuestra vida. Y tenemos que estar preparados para ello. Y de hecho, este momento de escasez lo envió Dios. Fue una prueba que Dios envió. Pero también vemos que Dios sostuvo a la mujer viuda, no teniendo el sustento necesario, no teniendo el esposo que salga a trabajar la tierra, que salga a cazar animales, no sé, de alguna manera para mantener a la familia. Pero también la palabra nos dice que Dios es quien cuida de las viudas y de los huérfanos. Es Él. Yo soy su esposo, dice el Señor. Yo te cuido. Entonces, ahí vemos que Él cumple su palabra. Pero fue un acto de fe también, entregar el último sustento que tenía al profeta, que venía de parte de Dios. Y pudo ver la multiplicación día tras día tras día, que ella sacaba de ese lugar harina, sacaba aceite y no se terminaba. Y esto lo vemos también que Dios lo hizo en el desierto con su pueblo. Día a día les hacía llover. ¿Se acuerdan qué era? El maná. Era como una especie de cereal. Dice que tenía sabor a como se hacen ahora las hojuelas de maíz con miel. Era algo delicioso. Pero bueno, un día, 2 días, una semana, un mes, 40 años comieron maná. Pero fue por la dureza de su corazón. Porque ellos no doblegaban su corazón, no se rendían a Dios. Entonces por eso Dios tuvo que hacer ese proceso tan largo. Y de hecho toda esa generación que llegó al desierto tuvo que morir. Tuvo que morir. Dios no les permitió entrar a la tierra prometida por la dureza de su corazón. Se quejaban de todo, de todo. Y hay un momento de la historia que es impresionante, porque ellos empezaron a quejar y a decir, en Egipto estábamos mejor, teníamos ajo, teníamos cebolla, teníamos condimentos para comer. Preferían la esclavitud con comida rica que la libertad con un proceso de esfuerzo. Y el Señor siempre nos quiere llevar a la libertad. El Señor no nos dio espíritu de esclavitud. Ahora, ¿saben qué hizo Dios? Porque se quejaban tanto. Les dio de comer carne. Codornices envió. Cientos, miles, millones. Dice que un mes entero iban a comer codornices. Y Dios se enojó y le dijo, hasta que le salgan por las orejas van a comer. Quería comer carne, ahora vas a tener. Pero Dios quiere un corazón rendido y obediente a Él. Si bien hay situaciones en las que podemos caer, podemos llegar, situaciones difíciles que no son producto de nuestras decisiones, pero podemos ver la mano de Dios en ese lugar. Si le creemos a Dios, si le obedecemos a Dios, porque Dios nos dice en su palabra que Él no quiere sacrificios, Él quiere obediencia, pero también ligado a la obediencia quiere misericordia. Obediencia a Él y misericordia a quienes nos rodean. ¿Sí? Entonces, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Pero hay situaciones en las que llegamos, en las que caemos, que sí son producto de nuestras decisiones. Y aquí también les voy a compartir una historia más cortita, que está en el 2 libro de Reyes, que ahí es el profeta Eliseo, es el discípulo
del profeta Elías. Y bueno, les comparto un dato que me gusta muchísimo, que Elías hizo una cantidad tremenda de milagros y Eliseo hizo el doble de milagros. Ahora, milagros extraordinarios como sanar, curar el agua de un río, que esa agua no se podía consumir, pero Dios hizo el milagro a través de Eliseo y esa agua quedó limpia, quedó purificada. Y me encanta cómo es el final de la historia, ¿no? Porque después Eliseo muere y van a enterrar a un muerto en la tumba donde estaban sus huesos. Y dice que al muerto, al tocar los huesos de Eliseo, no solamente que revivió, sino quedó sano de la enfermedad que tenía. Y esto también nos muestra, bueno, muchos dicen, estaba ungido hasta los huesos. Y era la gloria de Dios que estaba en él. Ahora, pero eso lo que hace es quitar la decisión de Eliseo, porque él no decidió sanarlo al muerto. Entonces vemos que al final la gloria es solamente para Dios, porque eran sus huesos, él no tenía vida, no tenía poder de decisión. Entonces es Dios quien se glorifica y Dios quien usa nuestras vidas. Amén. Entonces siempre la gloria es para Él. Bueno, ese es un dato que me encanta de su vida y de su historia. Ahora, en el segundo de Reyes 4, dice, una de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. ¿Cómo era? Era temeroso de Dios. Ahora, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo dijo, ¿qué te haré yo? ¿Qué quiere que haga? Le dijo. Declárame qué tienes en tu casa. A ver, ¿qué podemos hacer? Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas a todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. Y entra luego, enciérrate, tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella con sus hijos, y ellos traían las vasijas, y ella echaba el aceite, y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Y vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite. ¿Qué le dijo? Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Qué precioso, ¿no? Acá vemos que el hombre era temeroso de Dios, amaba a Dios, servía a Dios, era una persona entregada a Dios. ¿Pero qué tenía? ¿Qué tenía? Una deuda muy grande, tenía deuda. Eso habla de que podemos estar ordenados en la parte espiritual y desordenados en lo natural. ¿Sí? Cuando nos ordenamos en lo espiritual, Dios viene a nuestra vida, sana nuestros corazones, sana nuestra identidad. Eso también se tiene que ver reflejado en el orden de nuestra casa, de nuestra economía, en todas las áreas. ¿Amén? Amén. Tiene que llegar ese proceso. Tenemos que ir creciendo, ir madurando. Ahora, el hombre no estaba preparado, tal vez era joven, y decía, bueno, ya
Cuando sea más grande voy a ahorrar plata, voy a acomodar todo, ¿no? Y se murió, ¿no dice? ¿De qué o cómo murió? La cuestión es que murió y quedaron sus hijos y su esposa sin sustento. Ahora, esta situación fue producto de decisiones que este hombre de Dios tomó. No fue ordenado. Y encima dejó la familia con deudas. Pero vemos como en la anterior situación, en la anterior historia, una viuda sin sustento, sin ella haber decidido estar en esa situación, es decir, no era consecuencia de malas decisiones que ella había tomado, estaba pasando un momento de escasez y vio la gloria de Dios en su vida, por ser obediente. En esta situación vemos que un hombre que amaba a Dios seguramente con todo su corazón, que era temeroso, que lo servía, tomó muy malas decisiones y dejó a su familia endeudada. Y en ese momento eso estaba permitido, era legal, ir y cobrar su deuda con los hijos. Los tomaban como esclavos para trabajar y de esa manera se cobrarían la deuda. Ahora esta mujer desesperada va al profeta Eliseo y le dice, ayúdame, hace algo. ¿Y qué querés que haga? Yo le dijo, ¿qué querés que haga? ¿No? Hubiesen pensado antes de tomar esas decisiones. Pero no lo dejó ahí, sino que tuvo misericordia. Bueno, a ver, pará. Vamos a ver cómo resolvemos esto. Vamos a buscarle la vuelta, vamos a buscar solución. ¿De qué manera podemos resolverlo? ¿Qué tenés? ¿Qué es lo que tenés? Y ella le dice, no tengo nada sino un poco de aceite en una vasija. Y ahí también es un acto de obediencia, un acto de fe, salir a pedir prestadas las vasijas, porque ella, su realidad era que tenía un poquito de aceite. Pero al ser obediente a lo que Dios le había hablado a través del profeta, y cómo le dio la fórmula, juntá todas las vasijas vacías que tengas y comenzá a vertir. En una se llena y la apartás. Y así se llenaron todas. Ahora, sabemos que el aceite era mucho más costoso que ahora. El aceite valía mucho, ¿sí? Ahora se fue economizando porque se extrae aceite de muchas plantas y con procesos que hacen que esa semilla pueda rendir más, se le pueda extraer más cantidad de aceite. Por eso los aceites son más accesibles, pero en ese tiempo era todo con el burro, con la rueda esa de piedra y triturar y que caiga las gotitas. Era un proceso muy trabajoso, costaba mucho. Entonces, Dios le da la fórmula de encerrarse con sus hijos, ¿sí? Y también el Señor nos manda el secreto y que nos va a honrar en público. Y ella se encerró con sus hijos, seguramente le pedían a Dios que haga algo, no sabían cómo funcionaría o qué pasaría, pero fue obediente y empezó a vertir ese poquito de aceite en una vasija, se llenó y así la siguiente y la siguiente. Ahora, también tiene la instrucción de vender eso que tenía y pagar la deuda, ¿sí? Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser ejemplo en esta área, no tener deudas, ¿sí? No quiere decir que soy un pecador porque tengo una deuda, pero necesito saldarla cuanto antes. La palabra nos dice que somos esclavos de nuestro acreedor. Entonces, si queremos ser libres en nuestra economía, también debemos, en la medida de lo posible, no depender de deudas o de tener cosas prestadas, ¿no? En la medida de lo posible. Eso habla de orden para nuestra vida. El Señor nos dio una promesa que vamos a ser cabeza y no ¿qué? No cola, que vamos a estar, nos va a poner en lugares altos. Y que no vamos a pedir prestado, sino que nosotros vamos a prestar.
Y si yo nunca tengo, porque todo ya me lo gasté adelantado, ¿no? Porque un crédito es eso. Ya me gasté algo que todavía no lo gané, ¿no? Gasté un dinero que todavía no entró a mi bolsillo. Entonces, nunca puedo ser generoso porque no tengo, ya me lo gasté. Entonces eso habla de orden y podemos ser de bendición a las personas que están a nuestro alrededor también. ¿Amén? Amén. Ahora, después de ir y vender y pagar la deuda, dice, con lo que queda vas a vivir vos y tus hijos. ¿Ustedes piensan que solamente fue un poquito para cada día? Yo creo que fue abundante y que, bueno, ella puso seguramente un negocio de aceite. Empezó a vender y Dios la bendijo y la prosperó. Ahora, volviendo, ¿no?, a situaciones que caemos, situaciones de estrechez, momentos difíciles, por cosas que no son situaciones que llegamos no por nuestras malas decisiones, sino porque Dios las permite. Y son pruebas. Y las pruebas son buenas porque nos hacen crecer y nos hacen conocer más a Dios. Y podemos experimentar la gloria de Dios a través de esas pruebas. Trae crecimiento a nuestra vida. Pero si nosotros lo vemos como que es castigo de Dios, y yo, ¿por qué no cambio por esto y por lo otro? No va a haber crecimiento, sino solamente va a haber lamento en nuestra vida. Pero tenemos que creer que Dios usa todas las cosas para el bien de los que lo aman. Así que si lo amamos, tenemos que creer y entender esto, que el Señor usa todas las situaciones, a las que caí por mis malas decisiones y a las que caí sin yo tener nada que ver, ¿sí? No quiere decir que Dios va a arreglar todos mis problemas y yo voy a hacer lo que quiera, no. Tengo que ser consciente de mi realidad. Las dos viudas dijeron, tengo esto. Sabían cuál era su realidad. Tengo un poco de aceite y tengo un poco de harina. La otra dijo, solamente tengo un poquito de aceite. Conocían su realidad. Pero cuando nosotros ponemos nuestra realidad en las manos de Dios, ahí es donde cambia. Ahí es donde cambia la ecuación. Ahí es donde vemos la gloria de Dios. Poniendo nuestra situación en sus manos, pero nuestra realidad. No poniendo nuestras excusas. Soy así o tengo esta deuda porque, bueno, estaba muy tentador la oferta, ¿no? O caí y, bueno, vos me hiciste así, Dios, y por eso peco y por eso caigo en estas cosas. No, Señor, me arrepiento de las malas decisiones que tomé y ayúdame, por favor, a salir de esto. De esa manera le estamos presentando nuestra realidad al Señor y ahí el Señor puede obrar. Pero con excusas, el Señor no va a obrar porque no estamos siendo sinceros. Necesitamos ser sinceros delante de Dios. Ahora, ¿ustedes creen que estos milagros solamente pasaban en el Antiguo Testamento y nada más? ¿Y ya pasó, terminó? No, porque tenemos la historia en el Nuevo Testamento que Jesús multiplicó los panes y los peces, ¿no? Y fue exactamente eso, entregar la realidad, lo poquito que había, lo poquito que tenía. Un niño, encima pobre, tenía 5 panes de cebada y 2 peces. Y Dios lo tomó, lo bendijo y lo multiplicó. Lo vemos también en el Nuevo Testamento. Esa multiplicación. Vemos las estrategias que Dios les da a sus hijos. ¿Se acuerdan que Pedro pescó toda la noche? ¿Y qué pasó? Limpió el agua nada más. Sacó plantas. Y el Señor le dice, andá y echa la red. Pero ya intenté toda la noche y no pasó nada. Pero en tu palabra, siendo obediente a lo que vos decís, Jesús, lo voy a hacer. Y cuando él echó la red una vez más, los peces hasta se rompían las redes, tuvieron que llamar a otras barcas para que los ayudaran. Entonces, Dios también nos da las estrategias. O, en este caso, Dios nos dice, intentalo una vez más y vas a ver el resultado.
Pero eso es producto ¿de qué? De estar conectados con el Señor. Ahora, ¿por qué la mujer llenó las vasijas? Acertijo. ¿Por qué ella pudo llenar las vasijas? Tenía fe. Porque las vasijas estaban vacías. No podemos llenar algo que esté lleno. Y de esta misma manera, el Señor nos quiere llenar con su aceite, que el aceite simboliza al Espíritu Santo. Nos quiere dar diseños, nos quiere dar planes, estrategias, pero si yo no me vacío, no va a entrar nada. Y esto es el equivalente, o lo podemos hacer la analogía, ¿no?, de nuestra vida, de que si yo no me vacío, no vacío mi mente de los problemas, o tal vez no los problemas, sino las cosas cotidianas que tenemos que hacer, que tengo que limpiar la casa, lavar la ropa, cocinar, traer a los chicos de la escuela, empiezan las clases y comprar los útiles, ¿no? Tantas cosas que no son problemas, son situaciones diarias que pasamos, ¿no? Pero si yo no me vacío de eso, o tal vez del entretenimiento que tenemos en este tiempo, ¿no? Las noticias, las redes, ¿no? Si nos llenamos de todo eso, y como, por ejemplo, esta está casi llena. Si yo estoy lleno de todas las noticias, de las redes, de información, y bueno, Señor, llename, y esto te va a llenar el Señor. No va a haber mucho del Señor. Entonces, tengo que vaciarme como esas vasijas para que el Señor me llene con su gracia, me llene con su espíritu. Tengo que vaciarme. Y eso es poner a Dios en primer lugar, como hizo la viuda de Sarepta. Le dio al siervo de Dios, pero él era la figura de Dios, ¿no? El representante de Dios era en la tierra. Era la voz de Dios el profeta. Entonces, le entregó a Dios ese último alimento que tenía. Lo puso a Dios primero. Y cuando puso a Dios primero, pudo ver la bendición en su casa, que no faltó, hasta que volvió la lluvia, no faltó alimento, ni aceite, ni harina en su casa. Pudieron comer todos los días, ¿sí? Entonces, si no nos vaciamos, no podemos ser llenos. Y vaciarse es vaciar nuestra mente. Darle, como cantábamos al comienzo, hacerle un lugar a Jesús en nuestra mente, en nuestro corazón. Cada día un espacio. Un espacio para que Él nos hable. Y ahí vienen los diseños de Dios. Ahí vienen las estrategias de Dios para nuestra vida, para atender a nuestros hijos, para ordenar nuestra casa. Hablando en el matrimonio, resolvemos los problemas, dialogando, dándole lugar a Jesús entre nosotros. Y decimos, bueno, este mes nos ordenamos la economía de esta manera, hacemos esto, hacemos lo otro, planificando, que eso lleva tiempo, ¿sí? Y a veces decimos, no tengo tiempo para planificar. Pero cuando no planificamos, todo nos va llevando la semana, las situaciones, las corridas, y se nos pasan las cosas y no avanzamos. Es como el que corre en la caminadora, ¿no? En la cinta. ¿Hay movimiento? Hay movimiento, pero no avanzás. Entonces, tenemos que planificar en nuestra vida. Tenemos que tomar decisiones. Tenemos que ser realistas con nuestra condición, con lo que tenemos, en cómo estoy hoy. Señor, yo hoy estoy así. Quiero que me uses. ¿Sí? Esta es mi realidad. Quiero que me uses. Entonces me vacío para que me llenes con tu espíritu. Amén. Entonces, debemos vaciarnos de todo aquello que nos distrae en este tiempo y hacerle lugar a Jesús para que llene nuestra vida.
Ahora, también le dio una orden. Le dijo, ve y pide vasijas, trae vasijas de tus vecinos. Y no solamente el Señor quiere llenar nuestra vida, ¿sí?, para bendecirnos, sanarnos, transformarnos, prosperarnos y todo, sino que también quiere derramar de su aceite en otras. ¿Qué pasa cuando guardás aceite en un frasco o dejás en la olla, que haces una fritura? ¿Qué pasa cuando ese aceite queda muchos días ahí estacionado? ¿Huele bien? No, se echa a perder, huele feo. Y de la misma manera, nosotros, como hijos de Dios, no puedo quedarme con que, bueno, el Señor ya me llenó, allá por el 80, por el 90, me llenó con su Espíritu, y yo tuve la llenura del Espíritu Santo, derramó su aceite sobre mi vida, o el año pasado, o el mes pasado, el Señor me llenó con su Espíritu. El aceite tiene que ser fresco, tiene que ser nuevo. Y volvemos a repetir, me tengo que vaciar. ¿Cómo me vacío? En este sentido, me vacío, me vierto en otras vasijas, en otras personas, en hermanos y en personas que todavía no son hermanos, que no conocen a Cristo, que no aman a Dios. Ahí yo me vacío, ahí yo me derramo, comparto el aceite, y cuanto más me derramo, cuanto más comparto el aceite de Dios, ¿qué pasa? El Señor me vuelve a llenar con su Espíritu Santo, con su presencia. ¿Amén? Entonces, tenemos que derramarnos en otras vasijas, en personas que no conocen a Cristo. ¿Y a quién le pidió ella? ¿Fue a otra ciudad a pedirle? No, fue a los vecinos. Es decir, tenemos que derramarnos en las personas que están a nuestro alrededor, ¿sí? En las personas cercanas, en nuestro prójimo, que prójimo es próximo, el que está cercano, ¿sí? En esas personas tenemos que derramarnos. Ahora, ¿ustedes creen que ya el Señor no puede hacer más milagros de esta manera? ¿O sí puede? Nos dice en Isaías 1, dice, escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para salvarlos, ni su oído es demasiado sordo para no oír su clamor. Ahí lo tenés en Reina Valera. ¿Ves? Acá dice, no se ha cortado el brazo de Dios para obrar en favor nuestro. No se le cortó el brazo a Dios. Él sigue teniendo el mismo poder y la misma gloria que nos cuentan las Sagradas Escrituras. Esa misma gloria está a nuestra disposición. ¿Cuál es el tema? Que nosotros estemos atentos a lo que Él quiere hablar a nuestro corazón. Que nosotros nos vaciemos para que Él nos llene con el aceite fresco, con el aceite nuevo de su Espíritu Santo. De esa manera, pero también a través de la obediencia, a través de la misericordia. Cuando el Señor nos habla y nos dice, tenés que hacer esto, la obediencia debe ser cuando me sobra tiempo, cuando tengo ganas, inmediata. Tengo que obedecer al Señor. Tengo que obedecerlo y ahí vamos a ver la bendición de Dios. Ahora, este mismo Dios que nos muestra las Escrituras es el mismo que abrió el Mar Rojo para que el pueblo escape de los enemigos, para que escape de los egipcios. ¿Se acuerdan? Se abrió el mar, ellos cruzaron como en seco, ¿sí? Por un camino seco. Ellos cruzaron. Y cuando los enemigos entraron a ese camino, Dios cerró las aguas y los mató a todos con caballos, con carros, con la última tecnología que tenían en armas. Dios los libró de sus enemigos. Ahora, ¿qué hizo Dios que hagan? Que huyan, ¿sí? Y a veces Dios te dice, no tenés que pelear esta batalla.
Pero en otras oportunidades, Dios te dice, tenés que pelear. Bueno, también los alimentó después de eso, haciendo llover maná del cielo. También los guió en el desierto, en el día y en la noche. Caminaban todo el tiempo, día y noche. Ellos tenían la nube en el día que los guardaba del sol y la columna de fuego que los guiaba. Les alumbraba el camino y les daba calor en la noche. Y ahí es precioso porque vemos que no era un momento de abundancia. Comían el maná diario, el alimento diario. Y eso debe ser la palabra para nosotros, el maná, un alimento diario, fresco, no se puede guardar, algo nuevo. Pero también dice que Dios hizo que su ropa no se gastara en esos 40 años. Así que a veces vemos que decimos, bueno, no puedo avanzar, no tengo lo que quisiera, pero no vemos la bendición de Dios en que lo que tengo me sirve, funciona, estoy bien de salud. Tengo que ver eso también, y eso es gratitud, eso es honrar a Dios. El ver lo que hoy tengo, ¿no? En Salmo dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y es fácil olvidarnos, porque queremos más, queremos avanzar y queremos cosas nuevas, más grandes. Pero tenemos que alegrarnos con lo que el Señor nos da. Nosotros en la iglesia, allá por el 2012, 2013, la verdad que el Señor derramó una ola de bendición. Y muchos de los hermanos en la iglesia pudieron llegar al sueño, ¿no? De tener su auto 0 kilómetros. Y nosotros siempre servimos en la iglesia, en todas las actividades, comprometidos. Y no, nosotros seguíamos con nuestro autito del año 98. Pero nos alegramos en el Señor. Bueno, una vez compramos otro auto, más viejo era todavía, porque era 92. Y fuimos a buscar a las chicas a la escuela, vamos con el auto nuevo. Y resulta que unos días antes que yo ya lo tenía negociado, los chicos del barrio con la gomera, la Honda, le rompieron el vidrio, así que llegamos a buscar a las chicas con el auto nuevo. Todo mojado, encima llovía, estaba todo mojado el asiento lleno de vidrio. Y ellas subieron, pobre, este es el auto nuevo. Pero nosotros nos alegramos en el Señor y damos gracias porque funcionaba. Nos llevaba a todos los lugares que teníamos que estar. Y hoy el Señor nos bendijo muchísimo. Pero no es solamente el progresar en la economía o en los bienes, sino en nuestro corazón. Porque siempre en esos años fue, y estaba la bendición porque lo veíamos en muchos hermanos. Los veíamos. Había uno que, ¿vieron que están los planes eso que vas pagando por cuotas el auto? Pagó una cuota y al mes le entregaron el auto 0 kilómetros. Milagro. Y él andaba en sus 0 kilómetros. Le tocó a él y nosotros no pasaba nada. Pero cuando nosotros enfocamos nuestra mirada en el Señor, estamos tan enfocados en Él que decíamos, Señor, gracias por lo que hoy tenemos. Gracias por lo que hoy tenemos, pero creemos que nos vas a dar más, que nos vas a bendecir. Creemos que hay bendición de tu mano, que hay abundancia. Y tenemos que creer que esos son momentos, que son tiempos de prueba. Pero tenemos que buscar tener la mejor actitud y mirarlo a Él en esos momentos. Amén. Y cuando ponemos nuestra mirada en Él, no vamos a estar diciendo, pero aquel, mira, tiene más grande el auto, más asiento, no sé, más nuevo, la casa más grande, o tiene un mejor trabajo, un mejor sueldo. No voy a estar mirando eso, sino que ver la bendición de los demás hermanos me tiene que animar a mí a creer. Señor, si vos bendijiste de esta manera a mi hermano, yo también quiero ver tu bendición en mi vida. Yo también quiero tu bendición. Se puede. Entonces nos anima en la fe. Amén.
Entonces, tenemos que ver que si el Señor no nos da ropa nueva, que el Señor está haciendo que no se rompa la que tenemos. Esa es la bendición de Dios. Tenemos testimonio también de una profesora de teología que le había tocado pasar un momento de muchísima escasez y, bueno, ¿saben que los argentinos qué tomamos? Mate. Tomamos mate. No tenía ni para comprar yerba. Y alguien... Yerba mate. No hierba. Bueno, no tenía. Y alguien le donó una bolsa con mercadería y ahí tenía un paquete de yerba, mate. Y ella dice, era la marca, ni la conocía. Y la más económica, que normalmente es amarga, es fea. Y ella se preparó el mate y tomó y era riquísima. Dice, yo no sé si el Señor hizo el milagro y cambió el sabor de la yerba, pero... Y bueno, lo tomó, le sirvió para ese tiempo. Años después encuentra en el mercado esa misma yerba que le habían regalado, el mismo paquete, y lo compró para tomar y era horrible. Entonces decía, no sé, si el Señor me cambió el paladar a mí, no sentí el sabor, yo la sentí riquísima el sabor. Entonces, vemos cómo el Señor obra, nos bendice y cuando estamos agradecidos con lo que Él nos da, podemos disfrutarlo. Pero si no estamos agradecidos, vamos a quejarnos de todo lo que tenemos. Y ahí no va a estar la bendición de Dios. Pero cuando somos agradecidos, vamos a ver la gloria de Dios. Ahora, como decíamos en el ejemplo, Dios los hizo huir de los enemigos, cruzaron el mar en seco y pudieron escapar. Dios se encargó de sus enemigos, ¿sí? Después de esto, empezaron ellos a conquistar el territorio que Dios le había prometido, que era una tierra que fluía, ¿qué? Leche y miel, una tierra de abundancia. Ahora, ¿qué hizo Dios para que ellos pudieran pelear? Detuvo el sol y la luna, para que ellos siguieran peleando y vencieran a los enemigos. No le dijo, bueno, ya está, ya se está haciendo de noche, listo, ya dejen. No, Dios dijo, sigan peleando. Entonces vemos en diferentes situaciones que Dios da instrucción de pelear esta batalla o no la pelees, o huí de esto, o quédate tranquilo, espera y vas a ver mi mano obrando, ¿no? Pero eso son instrucciones divinas que Dios nos va a hablar, las vamos a poder oír si estamos conectados con Él. Si nos vaciamos de nosotros mismos y dejamos que Él nos llene con su espíritu. Ahora, en ese mismo tiempo también, cuando van a Jericó, ¿qué hizo Dios? Ellos iban a luchar para conquistar esa ciudad fortificada, con gigantes. Ellos decían, al lado de esos hombres parecemos langostas. Somos insignificantes. Nuestra realidad es que no podemos enfrentarnos a ellos. Pero el Señor les dijo, ustedes vayan. Y el Señor envió un terremoto que destrozó esos muros. Imagínate que había casas, tenían como 5 o 7 metros esos muros de espesor. Había casa, la gente vivía en esos muros. Era muy difícil entrar y menos ganarle una guerra a esa ciudad. Pero el Señor envió un sismo, un terremoto que hizo que se rompieran los muros. Dios los derribó, Dios obró. ¿Por qué? Porque ellos fueron obedientes. En ese momento el Señor le dijo, vayan, den las vueltas, y al momento en que los sacerdotes digan que había que gritar, y rompieron los cántaros y las trompetas. Bueno, Dios le dio toda la instrucción. No pelearon, hicieron la estrategia que Dios le dio y Dios derribó esos muros para que pudieran conquistar. Amén. Amén. Y ahí llegaron a esa tierra donde fluye leche y miel. Ahora, es precioso, ¿no? Porque aquí estamos en una tierra de abundancia y como decíamos al comienzo,
el Señor no nos trajo solamente para que hagamos dinero. Sí, el Señor nos va a bendecir. Tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar. Pero para sostenernos, sostener nuestra familia, ¿sí? Para progresar, eso es bueno, es bendición de Dios. Pero no es solamente para que acumulemos riqueza, sino que el Señor nos trajo con un propósito, y es el que podamos traer más vasijas, más personas, para que sean llenas de Dios y podamos cambiar nuestra ciudad, nuestro entorno, a donde nos toca estar hoy, ¿sí? A muchos les toca compartir en viviendas con trabajadores, otros ya pueden tener su alquiler, su departamento, pero el Señor permite el lugar que hoy estás, pero para que seamos de bendición, que llevemos luz a ese lugar. Amén. Entonces, de esta manera, siendo obedientes a Él, escuchando su voz, vaciándonos de nosotros mismos y de todo lo que nos distraiga, el entretenimiento que pueda proponer el mundo, ¿no? Porque no necesariamente son cosas malas, ¿no? Ver una película que tenga un buen contenido no es malo, pero si eso me lleva más tiempo y no tengo tiempo para dedicar a las cosas del Señor, está siendo un estorbo, está siendo un tropiezo. Y así puede ser con cualquier cosa, ¿no? Porque por ahí puedo adorar mi auto y estar ahí limpiándolo, lustrándolo y hacer cosas y no tengo tiempo para el Señor. O la casa, ¿no? Y estar ahí limpiando cada rincón minuciosamente. Está perfecto, hay que hacerlo, hay que ser limpio. Pero que eso no sea en desmedida. Que el Señor tenga el primer lugar, que sea la prioridad en nuestra vida, en nuestro día a día, nuestras decisiones, ¿sí? Como cantábamos, que el centro de todo sea Jesús. Que Él sea nuestra prioridad. Y eso va a traer resultados a nuestra vida. Se va a ver el progreso espiritual y en todas las áreas de nuestra vida. Va a traer crecimiento, va a traer bendición, va a traer orden a nuestra vida. En el Génesis dice que el Señor creó el cielo y la tierra, ¿no? Amén. Y que la tierra estaba ¿cómo? Desordenada y vacía. Pero ahí en medio Dios estaba. Así que venimos al Señor así como la tierra, desordenado y vacío. Pero el Señor nos quiere llenar. Nos quiere llenar con su presencia, con su espíritu, para transformar nuestra realidad y para ayudar a otros a que su realidad sea transformada. Amén. Ahora, otra historia, no la vamos a leer, pero que es mencionada en el Nuevo Testamento, también una viuda. Es muy conocido el pasaje porque Jesús destaca a esta mujer. Está en dos evangelios, está en Marcos 12:41 y en Lucas 21, 1 al 4. No lo vamos a leer, lo vamos a mencionar, pero Jesús destaca a esta mujer porque era viuda y, como hablamos al comienzo, no tenía sustento. Y ella dio una pequeña moneda, que era todo lo que tenía. Y Jesús habla con sus discípulos, ¿no? Y les dice que presten atención a lo que esa mujer había hecho. Ella dio más que todos los que están viniendo y mostraban sus ofrendas, ¿sí? De oro, de plata, para que los demás vean y vean qué generosos que eran. Para que el pueblo diga, ese hombre es bendito por Dios, ¿no? Porque también se asociaba directamente la abundancia con la bendición de Dios, y si tenías bendición de Dios es porque es buena persona, ¿no? Entonces, querían mostrarse las personas, pero ellos daban de lo que les sobraba. Y esta mujer dio todo lo que tenía. Dio el sustento que tenía, confiando en Dios, confiando en su provisión, en que Él le iba a proveer lo que necesitaba.
Y eso es fe, es creer a Dios, es poner a Dios en primer lugar. Cuando le creemos, se hace visible en nuestra vida, porque va a haber bendición, va a haber prosperidad. Aquí no predicamos evangelio de prosperidad, de que todo es pacto, todo es dinero para el Señor. No, no, no. Aquí enseñamos la palabra. Me encantaba cuando oraba en el comienzo Milton, ¿no? Porque algo que destacamos siempre es lo que hizo Jesús en la cruz. Porque por gracia hemos sido salvos. Pero ya tenemos la salvación a través de Jesús. Él pagó por nosotros. Pero ahora, si nosotros queremos tener una vida próspera, una vida abundante, eso es aparte. Tiene que ser un crecimiento personal nuestro. Tenemos que avanzar en la vida, comprometernos con el Señor, ponerlo en primer lugar. Entonces, como veíamos en el segundo caso, ese hombre amaba a Dios. Era temeroso de Dios. Pero en la economía era un desastre. Dejó su familia endeudada. Entonces, no podemos conformarnos solamente con la salvación, sino que, Señor, yo quiero ser de bendición a mi casa, a mi familia. Quiero que mi economía sea sana y que sea un ejemplo de prosperidad. ¿Sí? Porque eso va a venir a nuestra vida. El orden trae prosperidad. Cuando yo soy ordenado, el dinero me alcanza y me sobra. Y puedo comenzar a ahorrar. No es que me voy a hacer millonario, pero al menos no voy a tener que salir corriendo cuando se rompa algo en casa, ¿no? Entonces, de a poquito vamos aprendiendo. Y yo les digo, nosotros somos testimonio de eso, de que hemos aprendido con la base bíblica, a través de la palabra, a administrar nuestro hogar, a administrar nuestra casa. Por eso es tan importante que estudiemos la palabra de Dios. Por eso es tan importante que nos llenemos del Señor y de su palabra. Que entendamos cuál es el orden. Es que es Dios primero en nuestras vidas. Es Dios primero antes que la esposa, que el esposo, que el novio, que el auto, que el trabajo. Es Dios primero. Dios está sobre todo. Cuando tenemos bien nuestra prioridad, que es nuestro temor a Dios, ese temor reverente, no temor de miedo, de que, ay, Dios me va a castigar, sino, Señor, yo no te quiero ofender, no te quiero desagradar, quiero tener una vida que realmente te honre. Cuando yo tengo ese temor reverente, se hace visible en mi vida, en mis hechos, en mis actos, en mi manera de vivir. Amén. Y eso no podemos imitarlo. Eso no podemos imitarlo. Actuando, siendo amables, lo mejor educados posible, está perfecto, hay que serlo, pero no es con nuestra fuerza, sino es como hablábamos recién, vaciándonos. Señor, yo me derramo mi vida, reconozco mi realidad, mi necesidad, y te pido que me llenes. Entonces, cuando el Señor me llena, yo puedo compartir a otro. No me tengo que quedar con esa vez. Bueno, el Señor me dio una palabra, me dio una promesa, listo. Ya está, esto es para toda la vida. Sí, amén. El Señor nos da palabras, nos da promesas que Él las va a cumplir. Pero yo tengo que trabajar para alcanzarlas. Y tengo que estar conectado con el Señor. Así que también los animamos a que se unan a esto que estamos haciendo, ¿sí? A la oración y al ayuno, al menos un día a la semana que puedan elegir y tomar tiempo para buscar al Señor con dirección, ¿no? Porque tiene que haber un propósito para el ayuno, ¿no? Y ahí compartimos la lista, pero vos también poné en tus oraciones cuál es tu petición y poder ver la bendición de Dios en nuestra vida, la respuesta a esas oraciones. Dios responde, vemos su bendición en nuestras vidas. Y también oremos por los hermanos que se han bautizado hace poquito, que puedan permanecer, y también podríamos orar, ¿no? Qué desafío que el siguiente año, ¿qué les parece? Que tengamos el doble de hermanos que se bauticen. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Derramarnos en otras vasijas,
compartir el Evangelio, hablar el mensaje de Jesús. Y eso trae crecimiento a nuestra vida. Ahora, vamos a ver la bendición de Dios en cuanto nos enfoquemos en Él, lo pongamos en primer lugar, seamos obedientes a Dios y misericordiosos con quienes nos rodean. Porque este Dios que hablamos de los milagros que hizo extraordinarios es el mismo Dios que adoramos. Su brazo no se ha cortado, no es su brazo débil, sino que Él sigue teniendo el mismo poder, la misma autoridad, la misma gloria, pero nosotros tenemos que creerlo y trabajar en pos de ver la gloria de Dios, ver la manifestación de Dios, ¿sí? No, yo no quiero conformarme solamente con la salvación y decir, bueno, me muero, me voy al cielo. No me quiero morir todavía, ¿no? Cuando termine mi vida, me voy al cielo, soy salvo, amén, gloria a Dios. Pero yo quiero que poder cumplir el propósito que Dios hizo. Dios diseñó para mi vida, para mi familia, que cada uno de ustedes pueda alcanzar esa misión que Dios tiene, ¿no? Y el propósito es que nos unamos a su propósito, que muchas personas conozcan el Evangelio, que conozcan a Jesús, que salgan de la miseria, que salgan de la ruina, que salgan del pecado, que salgan de la tristeza, de la soledad. Hace poquito leía lo nocivo que es la soledad. Que si vos pasás un día solo es el equivalente a que te fumes 4 cigarrillos. Eso produce la soledad. El no tener contacto con nadie. Dios nos creó de esta manera para que vivamos en comunidad. Es nocivo. Nos hace mal. No quiere decir que todo el tiempo estemos rodeados de gente. Necesitamos espacios de intimidad. Pero no es bueno siempre estar solo. No es bueno. Por eso necesitamos la familia de Dios. Amén. Y necesitamos hacer que la familia de Dios siga creciendo, compartiendo el aceite que Dios puso en nuestra vida en otras vasijas. Amén. Vamos a orar. Te invito a que cierres tus ojos donde estás y vamos a orar. Vamos a orar al Señor. No te distraigas.